Bendecido mis amados hermanos, nuevamente con ustedes este jueves, un jueves maravilloso, un jueves en el cual vamos a aprender a estudiar incluso la palabra de Dios que nos va a hablar el Espíritu Santo a nuestra vida y nos va a enseñar lógicamente, no solamente a tenerlo teóricamente el Evangelio, sino un Evangelio de práctica que se puede aplicar a nuestras vidas según y conforme a lo que es el nuevo pacto. Recuérdese que todo lo que estamos hablando es según a la obra hecha por Jesucristo y su obra terminada. No es que vamos a esperar que Dios haga algo para nosotros, sino que ya Dios en Cristo Jesús, en la cruz del Calvario, al resucitar, pues ya hizo todo y nos dio la provisión. Lo que estamos aprendiendo es a conocer la palabra de Dios, a caminar en el reino de Dios, a ver los principios que hay en el reino de Dios, a entender qué es el reino de Dios, si es espiritual, si es físico. Y ya hemos contestado esas preguntas, si el reino de Dios está en nosotros o hay que esperar que el reino de Dios venga. Vamos a ver hoy algunos versos en los cuales se ha enseñado mucho y lo vamos a ver del punto de vista del antiguo pacto y del punto de vista del nuevo pacto, de la dispensación de la gracia. Por eso creo firmemente, confío firmemente que esta palabra que es sembrada en su vida dé fruto al 100%. En todo lo que estemos hablando, la palabra de Dios, según la palabra específica, dé fruto al 100%. Bueno, vamos a lo que vimos el jueves pasado. Vimos que para entrar en el reino de Dios, nuestra justicia debe ser mayor que la de los escribas y fariseos. Escuchaba un ministro decir que una cosa es nacer de nuevo, ser cristiano, ser creyente, y otra cosa es estar en el reino de Dios. La palabra de Dios no nos dice eso. Juan 3:3 dice que todo aquel que naciere de nuevo verá el reino de Dios. Y Juan 3:5 dice que todo aquel que naciere del espíritu y del agua entrará en el reino de Dios. Colosenses capítulo 1, versos 12 y 13 dice que Dios nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz del Hijo de Dios. Por tanto, todo aquel que ha nacido de nuevo, todo aquel que es creyente, todo aquel que es cristiano, todo aquel que ha creído en nuestro Señor Jesucristo, ya vive, está en el reino de Dios. Bastantes pasajes tenemos acerca de lo que es para confirmar y establecernos de que los hijos de Dios, nosotros los hijos de Dios, estamos en el reino de Dios. Vimos que por la gracia del Señor tenemos el reino a nuestro favor, el reino a nuestra disposición, simplemente por gracia, por regalo de Dios. Vimos que la justicia que teníamos era como un trapo de inmundicia. Las obras que hacíamos para alcanzar la bondad de Dios, la misericordia de Dios, era como trapo de inmundicia, dice el profeta Isaías. La justicia de Dios en nosotros es la que vale, no la justicia que podemos hacer nosotros en nuestra fuerza. Son aquellas buenas obras, dije, para obtener de Dios o ganar el favor de Dios. Esa es nuestra propia justicia. Eso es lo que sucedió, que después, con la ayuda del Señor, veremos por qué Job sufrió tanto, no porque Dios dio y Dios quitó. Esa era la idea que él tenía. No porque Dios lo estaba disciplinando y castigando. No. Era porque caminó en su propia justicia. Y cuando caminamos en nuestra propia justicia, que Pablo dice que debemos de caminar en la justicia del Señor. Cuando Job caminó en su propia justicia, caminó en temor. Se turbó.
esperaba lo peor. Y eso es lo que sucede muchas veces en nuestra vida. Y eso es lo que debemos de tener ese cuidado. Si estamos caminando en nuestra propia justicia, ¿qué es? Que estamos caminando en nuestra propia justicia. ¿Qué estoy haciendo? Estoy orando, estoy ayunando, estoy ofrendando, estoy diezmando, estoy pactando, estoy congregándome, estoy haciendo las cosas, principios del reino, para ganar el favor de Dios, para hacer y recibir de Dios las cosas, y es todo lo contrario. Hacemos las cosas porque hemos recibido. Ya hemos hablado bastante acerca de eso. Vimos que la justicia divina, la que obtuvimos por medio de la fe en la persona de Jesucristo y la obra terminada, es la que nos hace llegar, algunos más que llegar, estar en el reino de Dios, más, incluso estar en el trono de la gracia, donde encontramos oportuno socorro, dice Hebreos 4. No es que vamos a orar para entrar a la gracia de Dios, vamos a orar para entrar al trono de la gracia de Dios, vamos a alabar a Dios para entrar al trono de la gracia de Dios, vamos a ayunar para entrar al trono de la gracia, vamos ¿qué más? Bueno, algunos dicen a ofrendar y diezmar para entrar al trono de la gracia. Pues no, estamos en la gracia, estamos en el trono de la gracia. ¿Y cómo entramos? Sencillamente creyendo en nuestro Señor Jesucristo, siendo salvos, naciendo de nuevo, siendo, como algunos entienden, cristianos, siendo creyentes. Es muy diferente a lo que es obras de la ley, a lo que es las acciones de la fe. Es muy diferente caminar en el antiguo pacto, porque en el antiguo pacto todavía están esperando el reino de Dios, y todavía están orando el reino de Dios, y todavía están esperando que venga el reino de Dios a ellos, donde vimos que Jesús les decía bien claro a ellos, a los judíos les decía, el reino de Dios está en vosotros. Y el cristiano, el reino de Dios está en vosotros, y nosotros en el reino de Dios. Vimos cómo tenía Pablo todo por pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo. Si Pablo tenía todo. En segundo lugar, para tener la excelencia del conocimiento, es decir, que las cosas que él tenía, la capacidad intelectual, los estudios académicos que tenía, no llegaba a interponerse para tener el conocimiento de Cristo. Dice, no teniendo su propia justicia, que es por la ley. Se da cuenta que hay una justicia por la ley, sino la de Dios por medio de la fe. Somos justificados solamente por la fe en nuestro Señor Jesucristo y no por lo que hacemos. Vimos que estar en el reino de Dios, tener este conocimiento, vamos a manifestar todo lo que hay. Vamos a disfrutar. Y cuando estoy hablando del reino, recuérdese bien que no estoy hablando del cielo, ni del milenio. Estoy hablando de que el reino de Dios, el rey de ese reino, ya vino con todo su reino a nuestro espíritu. Por tanto, nosotros vivimos ya en ese reino. Recuérdese otra vez que este reino es espiritual. Lógicamente se manifiesta en lo físico, lógicamente gobierna, domina lo que es el mundo físico. Vamos a ver algunos versos en la cual, como dije anteriormente, veremos que está en el antiguo pacto y algunos todavía lo están predicando, lo están trayendo, lo quieren aplicar a este nuevo pacto. A ver, dice Mateo capítulo 6.
Mateo capítulo 6, verso 10. Conforme va pasando el tiempo, conforme vamos estudiando, vamos profundizando en lo que es el reino de Dios, vamos conociendo sus principios, vamos conociendo lo que Dios ha establecido en ese reino. Capítulo 6 de Mateo, verso 10 dice, venga tu reino. Recuérdese que esta es la oración y Jesús les está enseñando a ellos a orar. Y Jesús está caminando bajo la ley. Vino a cumplir la ley. Por tanto, Jesús, no se olvide que Jesús, antes de morir, antes de resucitar, caminó bajo la ley, según dice Gálatas capítulo 4, verso 4, que Jesús nació bajo ley. Tenía que cumplir la ley. Y fue el que cumplió la ley. Fue el que caminó perfectamente en ese cumplimiento de la ley. Pero mostraba, le enseñaba lo que venía el nuevo pacto. Llevándolos como a que ellos reconocieran que ellos no podían agradar, no podían obtener de Dios por la ley. No lo podían hacer. Por tanto, Jesús le da lo que le llama un nuevo camino, que es Cristo Jesús. Una nueva dispensación, un pacto de gracia. Dice, venga tu reino, y dice, hágase tu voluntad, como en el cielo. ¿Se da cuenta dónde está aquí el reino? En el cielo. Cuando ellos ven el cielo es el más allá, como la canción aquella, más allá del sol. En el más allá está el reino y está la voluntad de Dios. Por eso usted oye muchas personas diciendo, venga tu reino, Señor, hágase tu voluntad, que se haga conforme a tu voluntad. No conoce la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios está revelada a sus hijos, está escrita. No olvidemos lo que hemos aprendido para tener una correcta interpretación de estos versos. Es necesario conocer acerca de los dos pactos, el antiguo y el nuevo. Hay de muchas personas nos oyen, toman un mensaje como este, nos escuchan y dicen y no están de acuerdo, difieren, porque no han traído el hilo de toda la secuencia que hemos estado enseñando y hablando acerca del reino de Dios y el reino el nuevo pacto y el antiguo pacto. Entonces hacen una mezcla, ley y gracia, nuevo pacto con el viejo pacto. Entonces dice, no puede ser posible. Bueno, vamos a hacer todo lo posible para explicar estos versos, estos días, estos jueves, para comprenderlo y poder caminar conforme Dios dice en su palabra. Si estamos en el reino de Dios, ¿por qué predicar? ¿Por qué orar? Y hasta por qué cantar que el reino de Dios venga. Si Pablo en Colosenses 1, 13 y 14 dice que fuimos trasladados del reino de las tinieblas, oiga bien, estábamos en el reino de las tinieblas, al reino de luz, de lo que es su Hijo amado, ¿por qué yo tengo que decir que venga tu reino? Predicar que venga el reino de Dios, cantar que venga el reino de Dios, orar que venga el reino de Dios, si vivo en el reino de Dios. Hay que hacerse preguntas, hay que pensar. La iglesia no ora para que el reino de Dios venga, sino que predica para que el reino de Dios se manifieste en el mundo físico. Recuerde que estamos hablando que el reino de Dios
es invisible, el reino de Dios es espiritual. Hablar del reino es hablar de gobierno, de dominio, de señorío, de autoridad. Todo esto tenemos que estar constantemente teniéndolo presente para ir entendiendo cada paso que vamos dando. El reino de Dios tiene un evangelio. Ese evangelio es las buenas nuevas. Mateo 24:14 lo dice bien claro. Cuando se predique el evangelio del reino. El reino tiene un evangelio que son las buenas nuevas acerca de Jesucristo y su obra terminada. Y no es un mensaje perturbador con malas noticias. Y lógicamente que las malas noticias lo que va a hacer es perturbar todo lo que es nuestra vida. El reino de Dios, estamos diciendo, que tiene un evangelio de buenas noticias. E incluso no tiene esas noticias de que va a venir. Tiene las buenas noticias de que está en ti y tú estás en él. Así que lo que estoy diciendo es que el reino de Dios, el gobierno de Dios, la autoridad de Dios, el señorío de Dios está en ti para que se manifieste en lo físico. Pero necesitamos este evangelio, porque este evangelio del reino es muy diferente al evangelio que se está predicando hoy en día. Gálatas capítulo 1, versos 6 al 10. Recuerde que el contexto de esta iglesia era de que había sido enseñado, predicado acerca de que Cristo es el Salvador y ellos habían recibido a Jesucristo como su Señor, y vinieron apóstoles que todavía había ley, una de ellas era Pedro, vinieron y empezaron a enseñar, sí, es necesario recibir a Cristo para ser salvo, pero es necesario también hacer las obras de la ley. Hay que circuncidarse, hay que guardar el sábado, hay que dejar de comer esto, hay que hacer esto otro, hay que dejar esto otro. Por eso Pablo cuando llega y le dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. A ver, con lo que le di, los detalles que le di del contexto de esta iglesia, qué era lo que ellos estaban predicando, qué era lo que ellos estaban perturbando y pervirtiendo el evangelio de Cristo. Muy bien, estaban predicándoles acerca de la ley, de la justicia bajo ley, y no de la justicia la justicia en fe en Cristo Jesús, bajo gracia. Usted lee Gálatas, wow, usted va a ver cómo Pablo está enseñándole, incluso las oraciones de Pablo a las iglesias era porque no estaban ni luchando, ni peleando, ni reprendiendo, sino que lo que estaba siempre orando era que tuvieran revelación, sabiduría, entendimiento, iluminación de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y todavía Pablo se va más fuerte. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y esta palabra anatema es maldición.
Y a mí con la enseñanza que tengo de lo que es que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, me chocaba, porque dice más si alguno, perdón, de nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Pablo estaba enojado. Pablo, muchas predicaciones de Pablo, a veces purificando la doctrina, limpiando la doctrina, tenía algunos mensajes. Usted va a ver en Gálatas. En Gálatas él habla cosas muy fuertes. Cuando dice, los mandan a circuncidarse, mejor se cortaran todo. Así lo dice Pablo. Después entraremos en estos temas. Estaba enojado porque él les había enseñado lo que era la gracia. Él les había enseñado lo que era un evangelio limpio, puro, genuino, y se lo estaban contaminando, le llama pervirtiendo. Todo aquel mensaje que escuches, sé que es fuerte que voy a decir esto, lo que voy a decir, que escuches de que debes de hacer algo para recibir de Dios, que escuches de que debes hacer algo para mantenerse salvo, que escuches que para irse con el Señor debe de dejar de hacer y hacer cosas. Es un evangelio diferente y es un evangelio que está pervertido. Y Pablo dice, cuando yo le dije, dice, sea anatema, claro, cuando estamos predicando esto, cuando estamos predicando contaminación, cuando estamos predicando mezcla de ley con gracia, ¿qué estamos predicando? Maldición. Camuflado, pero maldición. Porque el que no vive totalmente bajo la ley, dice que vive bajo la maldición. Bueno, entraremos más adelante en eso. Pero el evangelio del reino es Cristo, 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 Cristo. Cristocéntrico. De ahí todo lo demás es producto de lo que Cristo ha hecho. No es producto, no tenemos santidad, prosperidad, milagros, señales, sanidad, salvación por producto de lo que nosotros hacemos, sino por lo que hizo Cristo y caminamos en lo que Cristo ya hizo. El mensaje de la ley lo que produce es una condenación. El mensaje de la ley lo que produce, estamos sabiendo el evangelio del reino, estamos en el reino, ahora vamos a ver principios del reino. Lo que produce la ley es condenación, muerte y maldición. Eso es lo que produce el mensaje de la ley. Porque todavía hay orgullo, lógicamente no en el espíritu, porque todos en el espíritu nacidos de nuevo, no hay orgullo. En la mente hay orgullo de que esto lo tengo porque yo. Y Cristo. Y entonces ahí de último, para la gloria del Señor, como diciendo, no estoy diciendo que fui tan solo yo. Bueno, estás diciendo o no estás diciendo. Todo lo que hemos recibido, David decía, damos gracias a Dios, porque todo lo que tenemos proviene de Él. Voy a poner uno bien simple,
sencillo. La vida es la vida de Dios fluyendo en nosotros. El oxígeno. Tú lo que haces es respirar, pero el oxígeno está ahí por gracia. Un regalo que le dio Dios a todo ser humano. Lo que hacemos es, yo respiro, inhalo, exhalo el oxígeno. Bueno, voy a poner de esta manera. Inhalo oxígeno, lo que exhalo ya no es en sí oxígeno, pero bueno, pero yo no inhalo oxígeno para crear oxígeno. A ver si me puedo explicar ahora. Inhalo oxígeno porque ya está creado el oxígeno. Disfruto, aprovecho el oxígeno porque ya está creado. No inhalo y exhalo oxígeno para crear. Igual las cosas de Dios, igual la sanidad, igual la prosperidad, igual los milagros. No diezmamos y ofrendamos para ser ricos, diezmamos y ofrendamos porque somos. Y hay un beneficio cuando yo respiro, cuando yo inhalo oxígeno, hay un beneficio para mi cuerpo. Sí, pero no porque para crear ese oxígeno. Hay un beneficio de orar, hay un beneficio de ayunar, hay un beneficio de ofrendar, hay un beneficio de diezmar, hay un beneficio de congregarse, hay un beneficio de estudiar la Biblia. Pero no para crear ese beneficio, sino que lo que estamos haciendo es disfrutando de ese beneficio. Y decía que el mensaje de la ley lo que produce es condenación, muerte y maldición. En 2 Corintios capítulo 3, versos 6 y 9, yo sé que esto es muy fuerte, que nos digan que el mensaje de ley tiene condenación, muerte y maldición. Y todo lo que tu consejería, todo lo que predicación, que escuche, confesiones, que escuche, que tenga toquecitos, poquitos de condenación, de muerte y maldición, voy a decir, este mensaje es del antiguo pacto, no del nuevo. Dice, 2 Corintios 3, 6 al 9, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Ojo, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Yo recuerdo cuando nos enseñaban acerca de la letra y que la letra mata, y recuerdo todavía, yo recuerdo algunas cosas de hace 43 años que empecé a escuchar el mensaje, pero todavía un poquito más atrás ahí, yo lo que escuchaba era que las personas, no, cuando hablaban de que la letra mata era el estudio, estudiar en una universidad, estudiar en el colegio e incluso estudiar en un seminario, en un instituto. Esa letra, recuerdo muy bien que a los institutos o los seminarios se les decían cementerios porque lo que hacían era tener un montón de gente como en un cementerio, muertos. Yo me quedo pensando,
todo lo que hablamos, claro, era por ignorancia espiritual, por falta de conocimiento, revelación de la palabra. Pero sabemos bien que no está hablando de esta letra, de los estudios académicos. No, 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 no. Sino, vamos más adelante. Y si el ministerio de muerte, había un ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria. El ministerio de muerte grabado con letras en piedra. ¿De qué me está hablando? Correcto, lo que se conoce como los 10 mandamientos. Fue con gloria. Tiene gloria. Oh, sí. Tiene milagros. Tiene gloria. Tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Note que había ministerio de muerte. ¿Cuál era el ministerio de muerte? El que predica ley, el que predica la letra, ley. Pero el ministerio del Espíritu, ¿cuál es? El que predica la gracia, el que predica a Jesucristo y su obra terminada. Estamos viendo el ministerio de la ley con el ministerio del Espíritu, el ministerio de condenación y muerte con el ministerio de vida. Sigue diciendo, porque si el ministerio de condenación, oiga, el ministerio de condenación, ¿cuál era el ministerio de condenación? La ley. ¿Cuál es el ministerio de vida? La gracia. Nos ha hecho competentes a un nuevo pacto. Por eso me dedico a predicar el nuevo pacto. Nuestra competencia proviene del Señor, pero nos ha hecho competentes del nuevo pacto, ministros del nuevo pacto, no de la ley. El evangelio del reino es el evangelio de Jesucristo y su obra terminada. Son las buenas nuevas. El evangelio del reino son las buenas nuevas acerca de Cristo, no acerca de la ley. Porque el ministerio de condenación fue con gloria. Mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Wow. Esto es lo que debemos de saber, de entender. Que vivimos en el reino de Dios y que tenemos un evangelio totalmente diferente a otro evangelio. El otro evangelio contaminado produce condenación, muerte. El evangelio del reino de Dios, las buenas nuevas acerca de Jesucristo y su obra, produce vida, produce paz, produce gozo, produce gloria. Muchos dicen, pero vea aquellas personas que tienen bendición y están bajo ley, hablan bajo ley. Hay una mezcla de bendición con sufrimiento, hay una mezcla de muerte, sufrimiento, tribulación con bendiciones y más sufrimiento a esas personas que bendición. Porque ellos están tan conscientes, se les ha enseñado tanto de las tribulaciones, que usted oye a estas personas y estoy luchando. Perdóneme la expresión popular, la estoy pulseando. Aquí voy a ganarme la vida.
¿Quién dijo que esto era fácil? ¿Qué más otras expresiones hay? Estamos siendo probados en la fe. ¿Y usted verá qué es? Problema tras problema, familiar, financiero, físico, problema tras problema tras problema. ¿Por qué? Y como que no hay un tiempo de paz. Yo no estoy diciendo que a nosotros los de gracia no llegan las circunstancias y situaciones, pero yo quiero decirle algo. Se van rápido. Porque nuestra conciencia, nuestro pensamiento es de éxito. Pues yo escucho muchas personas que se enojan cuando decimos, todo no va a salir bien. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No todo va a salir bien. Va a haber esto, va a haber el otro, va a haber el otro. Yo no tengo tiempo para eso. Tengo tiempo para estar viendo, enfocándome en lo que estamos viendo los domingos, en meditar, enfocándome en el bien de Dios, la gloria. Yo tengo los ojos puestos en la gloria de Dios, y la gloria de Dios es todo el bien. Que va a venir circunstancias, pero como sé bien que ninguna arma forjada que se levante contra mí prosperará. Ahí no dice que no se va a levantar, se van a levantar. Conmigo, en contra mí se han levantado mucha gente, han levantado muchas calumnias, pero quiero decirte algo. Y estoy hablando en 43 años. Dios siempre ha arreglado el asunto. Se van a levantar. E incluso me voy a dar cuenta más adelante, pero se habrán levantado muchas armas en contra de mí, mucha gente en contra de mí, muchas circunstancias en contra de mí, y no llegaron donde mí. Que yo no me di cuenta que fueron solucionadas y yo nunca me di cuenta, porque mi Padre Celestial estaba ahí. Wow. Acaba de este momento manifestarse ángeles aquí en este estudio. Los acaba de ver. Wow. Es que estamos honrando al Rey de Reyes y Señor. Estamos exaltando al Señor. Ustedes mismos van a llegar a tener revelación de que han sido liberados de un montón de cosas que nunca se dieron cuenta hasta que les llegó la revelación de cosas que se levantaron en contra tuyas. Y algunas las vas a saber, pero antes habían sido solucionadas por nuestro Padre Celestial. Y entonces estamos caminando, pero con esa confianza. Paso que damos, puede aparecer cualquier cosa que Dios, cuando hablemos acerca de Dios lo sabía. Ya Dios lo sabía. Ya Dios no lo agarra de sorpresa. Viene una circunstancia, una situación, ya no nos agarra de sorpresa. Viene una situación como esta pandemia, Dios no lo agarró de sorpresa, sino que sus hijos ahí estuvieron firmes, creyendo, y Dios moviéndose en manifestación. Cuando hablo moviéndose es que ya se había movido, ya había dado la solución. Por favor, escuche el mensaje del domingo. Estoy hablando de meditación y voy a hablar de meditación y visión y lo que es provisión. Cuando tú tienes una visión correctamente, ya tomas lo que Dios te ha dado. No voy a entrar ahí porque me pongo a predicar acerca de esa parte, y estamos hablando, estamos en el reino de Dios, estamos en protección, estamos viviendo ahí. Por eso no le tengo que decir en oración al Señor, Señor, que venga tu reino. No, tu reino está ahí. La gloria, cuando yo oro, sé bien, y muchos dardos que conocen tradicionalmente, muchos dardos, que ellos dicen dardos del diablo, pero muchos dardos de fuego han sido tirados, pero el escudo de la fe. ¿Y cuál es el escudo de la fe? No es que voy a luchar contra esos dardos,
sino que cada mañana me levanto creyendo lo que Cristo hizo a mi favor, en mi protección. Si usted quiere un escudo de potencia, fuerza y gloria, léase en las mañanas, en la noche, a la hora que usted desea, el Salmo 91. Hay una parte donde dice, a ti no te llegará, a ti no te llegará. Eso significa que hay muchas cosas que han pasado, que han venido contra tuya, pero no te han llegado. Ni lo has visto, ni sabías. Eso es una convicción. Yo recuerdo hace muchos años, un apóstol nos enseñó de que, creyéndose en que del diablo, y él decía, cuando el diablo prepara y maquina algo contra ustedes, ya Dios los tiene protegidos y no va a llegar. Pero si tenemos una conciencia de que yo tengo que vivir en problemas, en situaciones, en ruina, escasez, porque es una prueba, porque estamos contaminando el evangelio del reino. No voy a entrar más ahí porque me quedaría ahí. Hay muchas personas que tienen este evangelio contaminado. Están angustiados, estresados, asustados. ¿Cómo pagar el carro? ¿Cómo pagar la casa? Trabajan tanto que se están desgastando físicamente, mentalmente, familiar. Esto es para darle cierta idea de la mezcla que hay. Porque, llevámoslo de esta manera, bendición y maldición, una mezcla, donde Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley. Por tanto, estar en el reino hay seguridad. Estar en el reino hay paz. Estar en el reino hay gozo. Tenemos seguridad. Que toda arma forjada que se levante contra nosotros no prosperará. Es que ni va a llegar. Gloria a Dios. Caerán 1000 y 10,000, mas a ti no te llegará. Mire, el Salmo 91. Es que me falta tiempo para enseñar. El Salmo 91 es algo de gloria. Cómo David tenía una perspectiva diferente del Señor Jesucristo. Y eso es lo que tenemos en el reino de Dios. Vivimos protegidos en el reino. Vivimos protegidos. Otro verso, Mateo 6:33. Vimos lo que es la oración, muchos orando. Venga tu reino, venga tu reino, venga tu autoridad, es lo que está diciendo. Venga tu poder, hágase tu voluntad, Señor. Venga tu reino, venga tu señorío, venga, Señor, tu dominio. Todo eso está pidiendo que venga cuando ya está. Y hágase tu voluntad, Señor, así en el cielo, en la tierra como en el cielo. Ya esa voluntad está establecida, es Cristo Jesús. Ya ese reino está en nosotros y nosotros en ese reino es Cristo Jesús. Mateo 6:33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Si leemos el contexto, wow, está hablando de, permíteme porque se me pasó aquí, está hablando acerca de, decía incluso el jueves pasado, de alimento. No os afanéis, dice la palabra, no os afanéis, lo veremos más adelante, entremos en esto mejor. Es muy
es bastante predicado, es bastante dado en las enseñanzas de prosperidad. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Otro verso que está en el Antiguo Pacto. Haga primero, busque el reino de Dios. Ahora, si buscamos algo es porque lógicamente no lo tenemos. Y la palabra dice que ya fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Vamos, Colosenses capítulo 1, versos 12 al 14. Dice, con gozo dando gracias al Padre que nos dijo, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de toda potestad de las tinieblas. Nos ha librado, no nos va a librar, nos ha librado. Conciencia, desarrollemos esa conciencia en el reino. Nos ha librado, papá nos ha librado. Me dé cuenta o no me dé cuenta de una circunstancia que venga en contra mía, no voy a parar de creer que Cristo me ha librado de las tinieblas y me ha trasladado al reino de su Hijo amado. Vivo ahí. ¿Por lo bueno que soy? No. ¿Por lo que oro? No. ¿Por lo que ayuno? No. ¿Por lo que doy en abundancia? No. Por Cristo Jesús vivo en ese reino, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Una señora me llamó ayer y me decía, mi hermana me comunicó con ella y me decía, pastor, necesito saber cómo perdonarme y cómo recibir perdón. Yo me quedé pensando y digo yo, bueno, por unas cosas que le han pasado a ella y ella no se perdona, donde ella no tiene ni la responsabilidad de esa situación que haya sucedido. Pero ella se siente en condenación. Entonces tuve que dar una cita para, primero, enseñarle que en Cristo Jesús está perdonada. Segundo, liberarse de esa autocondenación. Y tercero, disfrutar de lo que Cristo ha hecho. Si se anda buscando todavía el reino de Dios y su justicia, significa que no se ha entendido la obra perfecta y terminada de nuestro Señor Jesucristo. Ando buscando a ver cómo entro. Eso, hermano, yo sé que va a ser una ilustración bastante cómica, se va a ver. Pero es como que usted esté en su casa y ande buscando cómo entrar en su casa. Imagínese que le pregunten, ¿por qué estás haciendo? Porque estoy buscando cómo entrar en la casa. Pero si estás en la casa, ¿qué andas buscando? Lógicamente que tenemos que aprender a través de la palabra de Dios, a través del evangelio del reino, cómo funciona el reino. Porque el reino tiene principios. Y eso es lo que vamos a aprender, cómo funciona este reino. Cómo caminar en señorío, cómo caminar en autoridad, cómo caminar en poder, cómo caminar en gloria. Ejemplo, nosotros, mi familia y yo estuvimos un tiempo de misioneros en Panamá, vivimos en Panamá. Cuando llegué ahí, tuve que aprender y estudiar la cultura de ellos. Tuve que aprender el idioma de ellos, aunque es español, pero su manera de hablar es muy diferente a la nuestra. Nosotros nos quedamos Dios, pero ¿cómo es esto? Porque al pan, ellos le dicen a lo que nosotros le llamamos manita de pan, ellos le llaman de otra manera.
A lo que nosotros le llamamos pajilla le llaman de otra manera. A las bolsas le llaman de otra manera. Dios, y nosotros llegamos a la pulpería y nos decían, bueno, hasta la tienda, dicen ellos, la pulpería, y nos decían, ustedes no son de aquí, ¿verdad? No, ¿qué va? Como hablábamos y lo que pedíamos, y a veces nos decían, no entendemos qué es. Entonces teníamos que darle cierta manera, tuvimos, que aprender geografía y sus leyes. Así es con el reino de Dios. Entramos y a veces a veces el cristianismo ha mezclado lo que es los principios, el idioma, la geografía, la cultura del reino de Dios. La hemos querido mezclar con la cultura, idioma, geografía, leyes, principios de este sistema caído, y no. Y ahí es donde entramos en conflictos. Si buscas el reino de Dios, pero ¿cómo voy a buscar algo que vivo ahí? Lo que voy a buscar es la manera de conocer los principios, cómo se mueve, conocer el idioma de este reino, conocer cuál es el evangelio de este reino, conocer cuál es la confesión de este reino, conocer cómo caminar en este reino. Ahora, por favor, entiéndame, no estoy diciendo que lo que Jesús dijo aquí en el antiguo pacto es incorrecto, sino que no le está hablando a personas que habían nacido de nuevo, no personas que están en el nuevo pacto. Porque es un error aplicar todo lo del antiguo pacto al nuevo pacto. Amados hermanos, se me fue el tiempo. Y vamos a continuar con estos pasajes, porque muchas personas todavía ustedes los escuchan hablando de esta manera, orando, cantando que venga el reino de Dios. Les predican que busquen el reino de Dios. Y no, lo que estamos buscando, no es ni buscando, lo que estamos es aprendiendo cómo funciona el reino de Dios, porque vivimos ahí, porque actuamos ahí, porque caminamos ahí, porque es parte de nuestra vida, porque el reino es eterno y es espiritual. Y eso es lo que estamos conociendo, teniendo entendimiento de lo que es el reino de Dios, sus principios. Por tanto, ya no ores para que venga el reino de Dios. Ya no ores para que se haga la voluntad del Padre. Ya no busques el reino de Dios. Ahora aprende cómo funciona el reino de Dios. Amados hermanos, fue un gusto estar con ustedes, bendecidos, y sé bien que los ángeles te han ministrado en este día y te han visitado en esta hora. Bendecidos.